La violencia de género es considerada una de las violaciones de los derechos humanos a nivel mundial y usualmente se da entre parejas, ya sea entre hombre y mujer o viceversa, entre varón a varón o entre mujer a mujer. Y aunque la mayoría de las veces no nos damos cuenta en ese inicio de la relación, ya hay unas señales. Cuando tú tienes una relación con una persona, no importa el género, sí pueden haber aretas que tú puedes identificar en esa persona. Como por ejemplo, puedo dar algunas, sería el control, el celo excesivo hacia ti, amistades, familiares, controla tu tiempo, controla tus salidas, impide que trabajes, comienza a hablarte de forma grosera, te falta el respeto. Económicamente, comienza a comprimir, porque económicamente pretende que corras con los gastos financieros de todo el hogar. Y sí, usualmente comienza a levantar unas señales hasta a veces pues ya frecuentan o comienzan a tener en violencia física. Pero no solo es la agresión física, hay diferentes tipos. Al principio de la relación sí ya se destacan como violencia física, faltas de respeto, insultos hacia tu persona, grosería, te falta el respeto de forma verbal, empujones, gritos, alones de pelo, rompe cosas en el hogar, que no necesariamente a veces en el hogar podemos pensarlo en algún tipo de relación, que el agresor únicamente es la agresión física, pero está la agresión sexual, está la agresión emocional y está más que comprobado, hay muchos estudios que así lo sustentan, la agresión emocional es mucho más hiriente que hasta la misma física. De todas, la psicológica o emocional es la que es más difícil de sanar porque la víctima se siente afligida, avergonzada, baja autoestima y hasta en algunos casos siente ser él o la culpable. No empecé los avances logrados, aún hay muchas sociedades patriarcales donde es el hombre el que manda y controla. Culturalmente, el hombre es el jefe de la casa, es quien último tiene la palabra. En muchos países, en muchas áreas en el mundo, por muchos años, el hombre es el que tiene el control. ¿Cómo eso interfiere en todo esto? Es porque culturalmente sigue arrastrando, sigue pasando de década en década y seguimos todavía arrastrando el que el hombre es el que tiene que tener el control. La búsqueda de ayuda es fundamental para poder salir de esa relación. En una relación de violencia o identificamos unas señales las cuales nos indican que algo no está bien, detente, reevalúa, evalúa qué tipo de relación es la que estoy teniendo, qué señales me están haciendo sentir incómoda y pon un alto al momento, porque cuando estamos ya dentro de la relación, ahí la situación se complica, porque comenzamos a caer en una relación codependiente que cuando estamos ya en la situación se nos hace difícil salir. Y entonces ahí necesitamos terceras personas, ya sea un familiar, un profesional, para que nos ayude a prepararnos a salir de esa relación. La salud del planeta y la de los humanos van de la mano. Las decisiones que tomamos en la vida todos los días afectan, no solo a nosotros, sino a todos en nuestro alrededor y a nuestro planeta. La doctora Sofía Sfa de la Clínica Cleveland dice que hay algunos hábitos saludables que pueden ayudar a ambos. Andar en bicicleta, caminar o correr. Puede ejercitarse y llegar a su destino sin depender de un vehículo, reduciendo así las emisiones. Además, una dieta basada en plantas es buena no solo para su cuerpo, sino también para la tierra. In order to produce a meat-based meals, there's a lot that goes into it. Para producir alimentos a base de carne se necesitan muchas cosas. Hay químicos que usamos para criar ganado o cualquier producto basado en carne. Eso contamina el ambiente y puede causar efectos negativos en la salud humana. ASFA aconseja no desperdiciar agua al lavarse las manos o cepillarse los dientes. Ciérrela cuando no la necesite. También indica que puede reducir el uso de energía y la cantidad de gases de efecto invernadero que impactan al clima y por ende nuestra salud al apagar las luces, desconectar los electrónicos cuando no se usen y comprar productos reciclados. También ponga su termostato en modo ecológico si lo tiene. Si cuidamos de nuestro planeta cuidará de nosotros. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. La contaminación ambiental ha hecho mucho daño. En su mayoría, podría achacarse a la actividad del propio ser humano.
a la industrialización, pero ahora se sabe con certeza que ha causado más daño que bien, no solo a las aguas, sino a los suelos y el aire. O anterior a eso, muchas de esas emisiones eran a una escala más pequeña y se diluía. Inclusive había un dicho, dilution is the solution to pollution. Pero ya la magnitud de las emisiones al ambiente son tal que eso ya no es efectivo. Ya se sienten cambios en pH del océano, la calidad del aire. Se adjudica que 1 de cada 5 muertes a nivel mundial es debido a contaminación de aire. Ahora, la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, ha anunciado nuevas reglas para eliminar 6 sustancias nocivas llamadas los químicos por siempre, que proceden de artículos que usamos a diario como utensilios de cocina, ropa resistente al agua, mobiliario resistente a las manchas, el foam, entre otros. Estos químicos que se usan usualmente no se descomponen, permaneciendo en el ambiente por generaciones. Y es muy lamentable que ahora pues ha proliferado y las agencias reglamentadoras pues los están, ¿verdad?, regulando. Y ha sido complicado, porque entonces tienes unas manufacturas que dependen de parte de esos componentes y ahora tienen que reestructurar sus fórmulas para poder entonces cambiar y eliminarlos. Es que su composición química, la F en los PFAS de flúor, el flúor en compuestos sintéticos que produce el hombre no se degradan. Muchas de las sustancias que se tiran al ambiente, las bacterias en el ambiente poco a poco las pueden ir degradando, uno de los sistemas de protección que nosotros tenemos a la contaminación, pero esta sustancia, los microorganismos no tienen las enzimas para degradar ese tipo de enlaces. Por eso es que se llaman los forever chemicals, que se tiran al ambiente y se quedan ahí. Las investigaciones hechas han encontrado que estos químicos por siempre se acumulan en nuestro cuerpo a través del tiempo, causando que la salud se afecte y están asociadas a enfermedades. La más preocupación, como todas, con los niños, ¿verdad? El consumo para que los niños, su desarrollo se afecte, pues es bien preocupante. Las madres lactantes, al igual que los en gestación, pues puedan transferirle todo esto, al igual que los microplásticos, ¿verdad?, al feto, y luego cuando en su crecimiento se afecte, y obviamente a los adultos mayores, que también pues sus sistemas están más comprometidos por las distintas enfermedades, y personas, por ejemplo, los que tienen VIH o que tengan cáncer también. Porque acuérdense que lo que más se afecta es el sistema inmunológico cuando uno está enfermo. También causan alergias y condiciones respiratorias, problemas reproductivos, hormonales, daño al corazón e hígado. El reto es uno grande. Lo que se pretende con la remoción de estos químicos es lograr no solo un mejor planeta, sino promover una mejor salud. Los contaminantes están todo alrededor, los respiramos, los bebemos en el agua, están en las comidas, en la ropa que nos ponen, es fibras sintéticas de plástico y absorbemos de esas sustancias. No podemos evitarlas, estamos expuestos a ello. Lo que sí podemos minimizar la exposición, ¿verdad? Aprender de las fuentes de estas sustancias y tratar de minimizarla, que es lo que están haciendo las agencias en forma retroactiva ahora para tratar de bajar los niveles. Según la Agencia Federal de Protección Ambiental, el proceso tomará algunos años, con la esperanza de que para el 2029 el agua que tomamos esté libre de estos químicos. Cuando la oportunidad me llegó, pensé, debo probarlo. Desde su cama en la unidad de cuidados intensivos de NYU Langone, Lisa Pisano dice que es optimista sobre el resultado de su cirugía, la cual combinó una bomba cardíaca mecánica y un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente. Me siento mejor que en mucho tiempo. Pisano dijo que había agotado todos los recursos médicos, sufría de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal en etapa final, pero no podía recibir un trasplante común de corazón o riñón debido a otras condiciones médicas crónicas y por la falta de órganos de donantes en Estados Unidos. Solo tenía semanas de vida. El doctor Robert Montgomery, que lideró la cirugía, dice que el riñón de cerdo genéticamente editado serviría y era una opción de órgano inmediatamente disponible. No sabía si funcionaría, pero teníamos evidencia circunstancial para creer que lo haría y fue así. Los expertos dicen que los xenotrasplantes, que ponen órganos animales dentro de las personas, son cruciales para resolver la escasez de órganos.
La edición de los genes también permite modificar con precisión el ADN de un cerdo para ayudar a que el cuerpo humano no reconozca los órganos del animal como ajenos, causando rechazo. Aunque a Pisano le queda mucho camino por recorrer, su médico dice que está bien. En el peor de los casos, si no funciona, podría funcionar para la próxima persona. Por lo menos alguien se beneficiará de esto. Se conoce como incontinencia urinaria cualquier escape o pérdida involuntaria de orina porque la vejiga pierde la capacidad de controlar esa función. Es una afección común que puede presentarse en las mujeres de todas las edades y que puede darse a partir de los 35 a 40 años. En Puerto Rico, la cifra es aún más alta. La estadística mundial es 1 de cada 3 mujeres va a padecer de algún problema de prolapso o incontinencia, porque obviamente están entrelazados. Cuando lo estratificas en edades, que ahí es donde viene el problema más grande. Tenemos una población de 60 años en adelante que es predominante, especialmente en Puerto Rico. Para tener una idea de la envergadura del problema, en Puerto Rico hay 1.4 millones de mujeres. 900.000 están por encima de 60. Si tú vas a la estadística entonces de cuánto por ciento de esas mujeres van a tener problemas de incontinencia, que es un 80%, estás hablando que tienes 700.000 mujeres con problemas de incontinencia. O sea, se convierte en un problema de salud pública. La incontinencia puede variar entre ser un problema menor hasta algo que afecta en gran medida la vida diaria. Es una de las cosas que le pasa. Se cohíben de hacer las actividades normales que antes hacían por el miedo al escape de orina, porque no hay baños disponibles, porque no sabe si va a estar en un sitio que los baños están en una condición, ¿verdad?, aceptable. Eso es una. Número 2, en términos laborales. Tenemos una fuerza laboral predominantemente ahora que está por encima de los 60 personas que ya se habían retirado de sus trabajos normales y están haciendo entonces, volviendo otra vez a la fuerza laboral. Te compromete tu ejecutoria laboral porque tienes que estar buscando el baño, yendo al baño, obviamente pues con el problema de la incontinencia, cambiando ropa interior, utilizando Pampers, etcétera. Todo ese tipo de cosas que hay que hacer. Número 3, el gasto. El gasto en términos de ropa que daña, de obviamente toallas que utilizas, que empiezas con unas finitas y acabas con unas más gordas. O sea, estamos viendo que es un problema tanto de salud como socioeconómico. Existen 3 tipos de incontinencia urinaria: esfuerzo, urgencia o combinada, y afecta la salud integral de las que lo padecen. Si vamos al problema de salud, estamos hablando de, obviamente, la irritación en el área vaginal, estamos hablando de problemas de infección de orina recurrente, problemas eventualmente de riñón, de función de riñón, porque si tienes una vejiga que no vacía adecuadamente, porque es algo que pasa en los pacientes de incontinencia, pues entonces la función renal se afecta. O sea que estamos viendo no tan solo el problema en macro, que sabemos que gastamos $26 billones al año en problemas de incontinencia, ahí tienes un problema económico, de salud pública. Y eso es en Estados Unidos, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de Estados Unidos. Hay varias formas de tratarla: terapia de comportamiento, ejercicios, terapia física, medicamentos para calmar esa vejiga hiperactiva, así como las cirugías mínimamente invasivas. Que son cirugías vaginales, es una sola incisión. La incisión en el área vaginal no, es 2,5 centímetros, o sea que eso es menos de 1 pulgada. Toman como 15 o 20 minutos, es ambulatorio, te puedes ir a trabajar, te puedes ir a guiar. O sea, han cambiado grandemente, obviamente siendo procedimientos mínimamente invasivos, pero con buena eficacia. Están en 92% de cura a los 5 años. O sea que no es porque estamos menos invasivos vamos a comprometer el que funcione, ¿no? Funciona mucho mejor que la que funcionaba la cirugía, porque entendemos el mecanismo de continencia mejor ahora de lo que entendíamos hace 40 años. Hoy día la más usada es la colocación de una cinta para darle soporte al área, que viene con huecos para que una vez puesta pueda crecer tejido dentro de ella y se quede anclada al área. A esto se le conoce como cirugía sin tensión. Continúen
Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Hobi gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. Inam por hunga unda kuta. Sigur, tur caminho de tinkoi kometa. Pero en realidad ta hopileu. Stop está aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna de ranção e jabiarna de nuevor para Sonori mainta. Síguenos riba YouTube de Telearuba. Telearuba, bo planta nacional. Salud. Salud. Nos mainta. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Las enfermedades cardiovasculares afectan tanto al hombre como a la mujer y son la primera causa de muerte, aunque existen diferentes formas de tratamiento, desde fármacos, cirugías y actualmente terapias mínimamente invasivas. One Heart Clinic ha incluido en su tratamiento la medicina integral para ayudar a las personas con enfermedades a sentirse mejor. La mayor parte de estas condiciones crónicas se basan en inflamación interna, la cual mayormente está guiada o empujada por la nutrición. Como se ha dicho, nosotros somos el cuerpo, el ser humano, somos lo que comemos, lo que pensamos y lo que hacemos, en cierta manera. Y por ende, el problema principal que estamos viendo de que estas condiciones no baja la incidencia, continúa aumentando, es que la población moderna se está alimentando mal, no tiene el nivel de actividad física necesario para obtener los beneficios que la actividad física da en el cuerpo y en la salud. Y estamos viviendo unos tiempos de mucho estrés, mucho problema psicoemocional que también afecta la manera que nuestro cuerpo puede funcionar o regenerarse o sanarse. Con esta integración se puede tratar al paciente los factores de riesgo, así como otras enfermedades que pueda presentar. Nos afecta el cerebro, el corazón, el páncreas, nuestro sistema digestivo. Todo este proceso inflamatorio afecta básicamente el funcionamiento de todos los órganos y por eso es que estamos viendo tantas condiciones crónicas mezcladas, ¿verdad? Ya no vemos el paciente diabético, pero que tenía el colesterol bien, ahora lo vemos con todo, la presión alta, la diabetes, el colesterol,
la depresión, la ansiedad, el sobrepeso, y se están volviendo bastante dificultosos para tratar. Por eso es que necesitamos atacar la raíz del problema. Aquí se usa la medicina convencional con la integrativa para añadirle calidad de vida a los que ya padecen del corazón. Si no hacemos esto, simplemente estamos poniéndole una curita a las condiciones, porque nosotros podemos, pues se forma un fuego, vamos a decir, echarle agua y apagarlo, que eso es lo que hacemos con las medicinas, ¿verdad? Eso es lo que hacemos con las mallas, eso es lo que hacemos con las operaciones. Pero si hay un liqueo de gasolina cerca de donde se formó el fuego y no lo atendemos, ese fuego se va a volver a prender. Y vamos a seguir echándole agua y apagándolo, y echándole agua y apagándolo, pero no vamos a la raíz del problema. Por eso es que necesitamos enfocarnos en la nutrición, en la actividad física y en la estabilidad psicoemocional. Y eso es lo que queremos aquí, aparte de lo que se ofrece convencionalmente, toda la evaluación y terapia de cardiología, medicamentos, estudios y tratamientos, ayudar o empoderar al paciente de que también busque ayuda en esas otras áreas. Otra de las terapias es el uso de la cámara hiperbárica. Es un tratamiento que básicamente aumenta la oxigenación de los tejidos, aumenta la producción de antioxidantes, aumenta la producción de stem cells, aumenta la generación de vasos sanguíneos. En cierta manera es una terapia que en teoría puede ayudar contra todas estas condiciones de inflamación crónica. Al aumentar los antioxidantes estamos bajando la inflamación crónica. La nutrición recomendada es la ortomolecular, donde a base de vegetales, frutas y carnes se suplen las vitaminas, minerales y todos los nutrientes que se necesitan para no solo un corazón saludable, sino un cuerpo lleno de vitalidad. Desde que fue aprobado por la Administración Federal de Drogas y Alimentos hace 2 décadas para uso cosmético, el Botox se ha convertido en uno de los tratamientos mínimamente invasivos para trabajar las líneas de expresión del rostro. Pero, ¿qué es en realidad este producto? El Botox es un neuromodulador o una neurotoxina que es producida por una bacteria que se llama Clostridium, la cual se purifica y se utiliza en usos cosméticos para minimizar los movimientos de los músculos, porque en donde es eficiente el Botox para el área cosmética es para esas líneas que se conocen como líneas dinámicas. Su popularidad radica en que reduce la apariencia de esas líneas finas o arrugas en la piel. Aprobadas por la FDA vienen siendo el entrecejo, la frente y las patitas de gallo o gallina. Sin embargo, el uso del Botox inyectable en manos no médicas puede traer serias complicaciones, como pasó en Estados Unidos, donde 19 personas sufrieron efectos adversos y 9 de ellos hubo que hospitalizarlos. Una de las condiciones que pudiera ocurrir, ¿verdad? Si no se administran las dosis adecuadas, pudiera ser disfagia. Disfagia, pues, es dificultad para poder tragar y pasar alimentos y líquidos. Además de eso, puede causar también ptosis, que es caída del párpado, y también puede causar problemas ¿verdad? Respiratorios si las dosis son muy altas. Causar hematomas, ¿verdad? Y problemas, ¿verdad? Que pudiera causar problemas de coágulos, que, ¿verdad? En esa área es cuando hay paquetes neurovasculares hay que ser sumamente cuidadosos. También puede causar síntomas de visión doble o borrosa, lenguaje mal articulado y voz ronca. Hay que tener cuidado porque muchos de los productos que se usan fuera de las manos de los médicos pueden ser sintéticos y estar mezclados con sustancias que pueden causar daño. No sabemos de qué manera están hechos esos medicamentos, si han llevado, ¿verdad? Todos los procesos que están establecidos por el FDA para poder tener un medicamento certero y que no esté contaminado. Además de eso, la FDA, ¿verdad? Ha establecido claramente que estos medicamentos deben de ser inyectados por profesionales de la salud. El tratamiento con Botox es uno individual y las dosis pueden variar de persona a persona. Se define como no poder embarazarse después de 1 año o más de intentarlo. La infertilidad impacta a millones de vidas, aproximadamente 1 de cada 6 personas a nivel mundial. Probablemente se pregunta por qué no conoce a nadie que haya pasado por esto. Es porque probablemente no hablen del tema. Bárbara Colura trabaja con Resolve, una organización sin fines de lucro que ayuda a aquellos que luchan con la infertilidad.
Dice que hallar una comunidad de apoyo es crítico. La reproducción es muy privada y la gente se siente muy sola y estigmatizada. La Organización Mundial de Salud informa que muchas personas que luchan para embarazarse no reciben el cuidado que necesitan. Kolura dice que la infertilidad puede ser un diagnóstico que cambia vidas. Tiene impacto físico, emocional, financiero. Realmente impacta sus relaciones. Pero hay ayuda. Kolura recomienda buscar atención médica, recibir un diagnóstico y evaluar las opciones de tratamiento. Estas pueden variar basadas en la causa de la infertilidad. Agrega que enfrentar el problema puede tomar muchas formas. Puede que no sea un tratamiento médico. Podría ser la adopción, podría ser hallar otras rutas a la paternidad, o podría ser una decisión de no construir una familia basada en tener hijos. Será la familia que elijamos. El sistema inmunitario es el que tiene la capacidad para luchar contra las infecciones producidas por diferentes agentes. Es una red compleja de células, tejidos y órganos. Es la manera del cuerpo protegerse de agentes infecciosos como son las bacterias, los virus o cualquier otro agente que pueda, hongos que puedan atacar el cuerpo y producir daño en alguno de los sistemas o inclusive en el sistema completo, en la sangre, ¿verdad? Y el sistema inmunológico, a través de sustancias que contiene, citoquinas, etcétera, y células blancas que todos conocemos, pues es capaz de parar esa invasión del agente infeccioso que está ocurriendo en ese momento. Lo más que vemos son los virus, como COVID, influenza, etcétera, o bacterias que pueden atacar tanto la piel, los huesos, los pulmones, diferentes órganos. Una nueva investigación señala que fumar cigarrillos tiene un efecto nocivo sobre el mismo, ya que altera su capacidad de protección. Es el corazón, es el cáncer, es los pulmones, es el cerebro lo que se afecta al fumar, sino que nuestro sistema inmunológico, la protección que nosotros tenemos para combatir infecciones se afecta inmediatamente, especialmente esa protección inmediata por el fumar cigarrillo de forma detrimental, de forma negativa. El fumar cigarrillos promueve además una mayor respuesta inflamatoria. Se combina con otras enfermedades inmunológicas. Inclusive en el estudio indica que no solamente baja la inmunidad para protegernos innata o inmediata de infecciones, sino que promueve enfermedades crónicas inflamatorias. Me explico. Enfermedades como artritis reumatoidea, enfermedades como lupus, son enfermedades inflamatorias crónicas que pueden desarrollarse aquellas personas que fumen por la afección que tienen en el sistema inmunológico. Además, se demostró que la cantidad y frecuencia incide en una menor protección al sistema inmunológico, al igual que los sustitutos existentes para dejar de fumar. La literatura nos dice que hay alrededor de 480,000 muertes anuales causadas por el cigarrillo. Y esto ha disminuido algo en el sentido de que desde 1960 ha disminuido la incidencia de fumar, definitivamente, pero no al tan, además del surgimiento de otros aparatos que usamos hoy en día, reemplazo de nicotina, los cigarrillos electrónicos, las pipas, todas estas cosas pues han ayudado un poco en el sentido de que la gente fuma menos cigarrillos, pero seguimos con otros problemas que han surgido como la nicotina o como los aceites que producen otro daño a los pulmones. La consigna que plantea el estudio es nunca comenzar a fumar. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar.